A mediados del siglo XVI, Europa comenzó a llegar a Japón, primero los portugueses, y poco después los españoles que viajaban principalmente desde Filipinas, entonces parte del Imperio Español. Los europeos introdujeron armas de fuego, cañones, nuevas tácticas militares y el cristianismo, y establecieron relaciones comerciales con distintos daimyos, los señores de la guerra que controlaban Japón, durante el convulso período Sengoku, una época de constantes conflictos internos entre clanes. Los españoles en Filipinas utilizaban sus barcos como base estratégica para comerciar y, en ocasiones, intervenir militarmente, ofreciendo apoyo a sus aliados locales o defendiendo sus rutas comerciales. Uno de los episodios más destacados fue la batalla naval de Cagayán en 1582, donde se enfrentaron fuerzas españolas y aliados locales contra los piratas Wako, un grupo de saqueadores compuestos por japoneses, chinos y filipinos. La fuerza española estaba compuesta por aproximadamente 40 soldados y 7 barcos, mientras que los piratas Wako contaban con alrededor de 1000 hombres, distribuidos en un junco y 18 sampanes. El enfrentamiento fue intenso. Los españoles, usando artillería, arcabuces y tácticas europeas, lograron repeler a los piratas, causando altas bajas entre los Wako mientras sufrían pérdidas mucho menores. La batalla dejó una fuerte impresión en los invasores sobre la disciplina y la potencia de fuego española, demostrando cómo un grupo pequeño pero bien entrenado podía vencer a fuerzas mucho más grandes, gracias a la tecnología y la estrategia. Además de los enfrentamientos directos, los españoles también interactuaron con samuráis a través de misiones religiosas y comerciales. Los jesuitas españoles negociaban con los daimyos y, en algunos casos, ofrecían asesoría en estrategias militares y uso de armas de fuego. Aunque la participación directa de los españoles en combates dentro de Japón fue limitada, su presencia fue suficiente para introducir nuevas armas, tácticas y conceptos militares que los samuráis tuvieron que adaptar, marcando un cambio en la guerra japonesa. En resumen, los contactos entre españoles y samuráis, así como su enfrentamiento con los piratas Wako en Filipinas, fueron episodios breves pero significativos. Mostraron cómo dos culturas muy distintas podían encontrarse en la guerra, el comercio y la diplomacia, y cómo la llegada de Europa contribuyó a que Japón incorporara innovaciones militares y tecnológicas, mientras navegaba un periodo de intensos conflictos internos. La batalla de Cagayán en particular dejó claro que la combinación de disciplina europea y armamento avanzado podía superar incluso a grandes grupos de guerreros experimentados.